Bienvenidos a todos los que se están conectando. Buenas tardes a todos. Es un placer darle la bienvenida a nuestra comunidad virtual ECO, Manejo de la Población con Uso y Abuso de Opiáceos. Me llamo Melanie Rodríguez, soy coordinadora del Fideicomiso de Salud Pública y seré su facilitadora para la sesión de hoy. El ECO es una serie de 5 sesiones que surge gracias a una colaboración entre la Universidad Central del Caribe. Se estará dando bisemanalmente con 1 hora y media de duración. Estas sesiones proporcionarán educación, técnicas y manejo en el tema opiáceo. Espero pues, que pueda ser de su beneficio para la crisis que ha costado tantas vidas. Si su conexión a internet lo permite, le animamos a que prendan las cámaras para promover el aprendizaje. ¿Y qué tal si vamos a empezar con presentarnos primero? Por lo tanto, vamos a empezar por nuestro equipo. Invito a Liz Mariel Tirado, si se puede presentar. Claro que sí. Buenos días a todos. Liz María Tirado, soy coordinadora de la serie, ¿verdad? Del proyecto ECO. Bienvenidos a todos y gracias por estar presente en la mañana de hoy. Gracias, Liz Mariel. Ahora quiero invitar a la consejera, la doctora Yari Barrera, si se puede presentar. Saludos, mi nombre es Yari Marrero y trabajo en la Universidad Central del Caribe. Para mí es un honor y un privilegio compartir con ustedes y llegar hasta su lugar de trabajo, sus hogares a través de las ondas del Internet. Gracias. Ahora invito a la doctora Michelle Cabán. Hola, buen día, saludos. Soy la doctora Michelle Caban, soy psicóloga clínica. Actualmente me desempeño como la directora de la maestría en consejería en uso de sustancias de la Universidad Central del Caribe y también colaboro con el Fellowship de Medicina en Adicción. Buen día, un placer estar con ustedes. Gracias. Ahora invito a Luz Ramos. Hola, saludos, un placer saludarles nuevamente por acá la doctora Luz Ramos de la Universidad Central del Caribe. Vamos a estar con ustedes en las próximas, estuvimos la semana anterior y vamos a estar en las próximas semanas, así que un placer saludarles nuevamente a los que están aquí con nosotros. Gracias. Ahora quiero invitar al doctor Andrés Calvo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Andrés Calvo, soy médico internista, especialista en manejo de abuso de sustancias en la especialidad de Addiction Medicine y codirector del programa Addiction Medicine acá en la Universidad Central del Caribe. A la orden. Muchas gracias. Gracias. Ahora quiero invitar al grupo de enlace de comunicación que van a estar mucho en comunicación con ustedes, si se pueden presentar, los que estén aquí presentes. Buenos días. Ay, perdona. Adelante, no problema. Buenos días, mi nombre es Elena Gifford y soy promotora de salud en Culebra y me interesa mucho este taller porque aquí en Culebra tenemos muchos problemas con el uso de sustancias y hay personas más y más jóvenes que están entrando en ese mundo y de verdad quiero capacitarme para poder ayudar. Gracias. Gracias, Elena. Francel, si te puedes presentar. Buenos días a todos. Franceli Sánchez, enlace de comunicaciones del proyecto Telemedicina y súper emocionada por el tema. Creo que hay mucho que hablar y aprender. Gracias, Francel. Si alguno de los participantes se desea presentar, los invito a que se presenten. Saludos, mi nombre es Arnaldo Cruz, yo soy coordinador del área este del proyecto de promotores comunitarios. Gracias. Buenas, saludos. Mi nombre es Luis Alicea. Yo trabajo en el Hospital de Camuy Health Services y muy contento con este taller, porque queremos seguir fortaleciendo lo que es el enfoque en trauma, ¿verdad? En el hospital en el que yo trabajo, así que es muy pertinente este tema. Gracias. Bueno, vamos a empezar con la agenda para no atrasarnos en tiempo. Gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de presentarse.
Y los demás que no se pudieron presentar, si pueden escribirnos en el chat su nombre y de dónde pertenecen, se los voy a agradecer. Gracias. Bueno, en la agenda de hoy ya comenzamos con lo que sería la bienvenida. Luego Liz Mariel les va a estar explicando un poco de lo que se trata el proyecto ECO, de la metodología que vamos a estar utilizando, el trasfondo del proyecto de telemedicina de donde nosotros somos. Luego vamos a hablar un poquito de las guías generales de lo que queremos que hoy esté ocurriendo. Y luego vamos a recapitular un poco con unas preguntas de la sesión anterior. Luego tendremos una preprueba, luego tendremos la didáctica, donde tendrán la oportunidad de hacer sus preguntas. Luego haremos una presentación de caso en clínica y luego queremos saber sus preguntas y sus recomendaciones de los participantes para luego conocer las recomendaciones de los expertos. Y por último tendremos los anuncios finales. Ahora paso a Liz Mariel para que les hable un poquito de lo que se trata el proyecto ECO. Claro que sí. Gracias, Melanie. Y a todos, ¿verdad? Por todos los que se han presentado. Me gusta ver las caras de todos, así que mientras pueden encender sus cámaras y así sentirnos más cómodos y poder tener, ¿verdad?, la discusión. Como estaba mencionando Melanie, que es el proyecto ECO, como ya saben, ¿verdad? Esta es la segunda sesión del proyecto ECO que comenzamos hace 2 semanas. Esta es una comunidad de aprendizaje virtual que aprovecha la experiencia y los recursos locales. Aquí es donde es un espacio donde todos los panelistas, junto a los participantes, crean una red de intercambio de conocimiento. También aprenden cada uno de las experiencias y así pues buscando, ¿verdad?, lo que serían las mejores prácticas. Esta metodología facilita la utilización de la investigación y las mejores prácticas en los entornos educativos. Es por eso, ¿verdad?, que también por eso se están grabando las sesiones para luego, ¿verdad?, estarlas accesibles para ustedes. Esto aumenta la capacidad y la resiliencia a través de los talleres de aprendizaje entre colegas. El eslogan, ¿verdad?, y la metodología de Proyecto ECO es donde todos aprendemos y todos enseñamos. Ahora voy a mostrarles un diagrama visual, como podemos ver cómo es que nosotros trabajamos, ¿verdad?, lo que es la metodología del Proyecto ECO. En este caso, en esta serie, tenemos a los expertos en el tema, que son por aquí, tenemos muchos de expertos en tema de la Universidad Central del Caribe, que hoy vamos a tener a la doctora Marrero, que nos va a estar dando la didáctica. Y luego estamos, no sé si ven mi cursor, pero luego estamos nosotros, ¿verdad?, todos los participantes que sabemos que son multisectorial. Tenemos personal de clínica, enfermeros, tenemos personal de hogares de adultos mayores, y entre todos creamos esa red de intercambio de conocimiento. Por eso, ¿verdad?, los invitamos a que traigan sus preguntas y dudas y así, ¿verdad?, durante todas estas sesiones podamos discutirlas. Y luego de aquí, somos un grupito ahora mismo de 34, y luego de aquí vamos a nuestras áreas de trabajo para poder darle todo ese conocimiento a nuestros colegas y de así poder continuar con esa red de conocimiento. El proyecto de telemedicina es una iniciativa del Fideicomiso de Salud Pública, donde tiene el objetivo de proveer un equipo de telemedicina y capacitaciones para facilitar el acceso a los servicios médicos y tener un recurso para la preparación a emergencia. Tenemos, ¿verdad?, 2 grandes grupos que son las clínicas de salud. También tenemos a los hogares de adultos mayores, en los cuales se les va a estar ofreciendo 3 grandes puntos que están aquí a mano derecha en los recuadros azul, que es la parte educativa, como esta serie ECO, para aumentar los conocimientos y habilidades con el fin de mantener a esos pacientes y residentes en un estado óptimo. Ofrecemos asistencia técnica y ofrecemos capacitaciones del uso del equipo de telemedicina. Los invitamos, ¿verdad?, como les mencioné ahorita, a que mantengan sus cámaras encendidas para poder tener el diálogo, conocernos y tener, ¿verdad?, esta discusión de grupo. Solicitamos, ¿verdad?, que nos escriban en el chat en el caso de que no puedan encender su micrófono. Los invitamos a que participen de las sesiones y que les inviten a sus colegas a participar de esa serie para que, ¿verdad?, que es bien útil y definitivamente conocemos mucho contenido que nos va a ser muy productivo en nuestra área de trabajo. Si tienen dificultad, nos pueden escribir en el chat o al correo electrónico de asistencia@prpht.org.
Como saben, los que estuvieron presentes en la sesión anterior, tuvimos al experto, al doctor Andrés Calvo. Entonces, como muchos recuerdan, nos hablaba sobre la importancia de las palabras y los términos preferidos al hablar de la adicción. Es por esto, ¿verdad?, que los invito a contestar unas preguntas que les va a aparecer en pantalla con respecto a la sesión anterior, en donde ahí podemos comprobar, ¿verdad?, cómo nosotros podemos aplicar en nuestra área de trabajo algunos términos y cómo podemos hablar con las demás personas, específicamente en lo que serían los términos de adicción. Pueden colocar, yo creo que ya les aparece en pantalla, son 4 preguntas. Ahí van contestando. Perfecto. Luego que seleccionen las contestaciones, le pueden dar someter. Vamos a dar un minutito más sé que están todos llenándolo justo ahora. Ok, perfecto. Entonces, vamos entonces a pasar a lo que sería la preprueba, que también le va a estar apareciendo en el poll en unos minutitos, tan pronto culminen la pregunta anterior. Ok. Le debe estar apareciendo la preprueba en pantalla justo ahora. A todos aquellos, ¿verdad?, que estén desde el teléfono, en la parte de abajo hay una parte que dice poll, le pueden dar ahí y le va a aparecer automáticamente las preguntas en pantalla. Ok, perfecto. Mientras van contestando, voy ahora a dejarles, ¿verdad?, con la doctora Yari Marrero, quien va a estar ofreciendo la didáctica de hoy. Así que los dejo con la doctora Marrero. Gracias, doctora. Está en mute. Verifica a ver si ahora la escuchamos. Perdón, ahora sí. Ahora Gracias sí. por esta oportunidad. Para mí es un honor y es un privilegio llegar y conocer y saber de gente que está trabajando en la línea del ruedo. Y pues eso me da mucha alegría poder transmitir lo que yo he recibido de otra gente que sabe un poquito de lo que son las adicciones, así que parte de lo que voy a compartir es parte de mi experiencia. Y vamos a tener 2 objetivos centrales o importantes durante esta didáctica. Primero vamos a tratar de que ustedes puedan entender los conceptos centrales de lo que es el desarrollo humano y por qué es importante hablar de desarrollo, porque tenemos que conocer cómo es que se desarrolla el individuo de manera natural y cómo es que entonces las experiencias adversas pueden dañar o interferir con ese proceso de desarrollo y posteriormente desarrollar un trastorno por consumo de sustancias. Y el objetivo número 2 es que van a conocer cuáles son esas implicaciones dentro del contexto de los trastornos por consumo de sustancias. Yo hablo rápido y tengo la intención de que ustedes se lleven por lo menos la parte más básica de lo que son los elementos relacionados con el trauma, así que voy a tratar de ser rápida porque quiero cubrir todo el contenido y posteriormente si hay alguna pregunta o algo que quisieran añadir, déjenme hacer el sharing de la presentación. Discúlpenme. Me confirman, por favor, cuando ya estén viendo la presentación. Okay. Ya yo la estoy compartiendo. No sé si ya se ve. Sí, la podemos ver.
Ok, perfecto. Así que pues tengo el gran reto de que vamos a explorar un tema profundo en 20 minutos. Así que ustedes me van a ayudar a completar esta travesía. Me gustaría enmarcar toda esta discusión que vamos a estar teniendo en un caso clínico, porque es la manera más fácil de poder conectar el aprendizaje. Así que vamos a pensar en una mujer de 24 años, una persona sin hogar, que fue criada en un centro de vivienda de bajo costo, hija de una mujer con un trastorno por consumo de sustancias y no conoció a su padre. Tuvo problemas del habla y aprendizaje debido a dificultades en su neurodesarrollo, no sabe leer. Fue violada en múltiples ocasiones, no tiene recursos de apoyo familiar. Tuvo una hija que no conoce, fue removida en el hospital. Se dedica al trabajo sexual, posee un trastorno por consumo de sustancias, severo, opiáceos y cocaína, perdón, hay un typing error ahí, y no ha recibido tratamiento para ninguna de sus condiciones, tanto físicas como de salud mental y como trastornos por consumo de sustancias desde hace más de un año. Y llega a sus facilidades para comenzar a recibir tratamiento en el área de los trastornos por consumo de sustancias. Ese es el marco de referencia sobre lo que vamos a estar discutiendo en esta mañana. Y para comenzar esta discusión, cabe preguntarnos qué es trauma y por qué hablamos de trauma y cuán importante es acuñar en ustedes la necesidad de promover un sistema orientado en el trauma. Pues primero quisiera discutir que trauma es cualquier evento que mina o que compromete la capacidad de ese individuo a enfrentar la vida con esperanza. Y el trauma no es igual para todo el mundo. Lo que puede ser traumático para mí, para otras personas no lo es. Y es difícil muchas veces llegar a un consenso en términos clínicos sobre la definición de lo que es trauma, porque el trauma no es sinónimo de PTSD. Hay personas que no cumplen con los criterios diagnósticos de PTSD, pero sí tienen un historial de experiencias adversas y de trauma. Y que muchas veces lo que vemos es la manifestación de una experiencia traumática no resuelta. ¿Y por qué hablamos sobre trauma? Porque la literatura ha confirmado que los pacientes que sufren la enfermedad de los trastornos por consumo de sustancias, la mayoría de ellos tiene un historial de trauma amplio, de múltiples experiencias adversas, incluyendo experiencias de trauma. ¿Y por qué hablamos de un sistema orientado hacia el trauma? Pues porque yo tengo la esperanza de que con la información que ustedes reciban aquí van a salir emplazados a buscar más información sobre lo que es un sistema orientado hacia el trauma y sobre qué cosas yo puedo hacer desde donde yo estoy el día de hoy para promover un sistema orientado hacia el trauma. Así que ese es el marco de referencia que vamos a utilizar. Para eso voy a utilizar una dinámica con ustedes que pretende derribar o confirmar 8 mitos o realidades sobre los trastornos por consumo de sustancias y vamos a aplicar esos mitos o la información que discutamos a un caso clínico con la intención de que ustedes puedan transferir ese conocimiento a lo que ustedes ven constantemente en sus clínicas. Así que voy a comenzar con el primer ejercicio de mito o realidad. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes, en el contexto de los trastornos por consumo de sustancias, ¿el desarrollo humano es necesario considerarlo solo al inicio del historial del cliente para propósitos del expediente? ¿Nos brinda información útil sobre la vida del cliente? ¿Eso es un mito o es una realidad? ¿Qué ustedes creen? Pueden contestar en el chat, yo lo voy a seguir para no detener la interacción, pero eso es un mito y les voy a decir por qué es un mito. El desarrollo humano es un proceso evolutivo que se fundamenta en una secuencia de hechos biológicos, psicológicos y sociales que experimentan la mayoría de las personas y que implica un proceso autoterapéutico, o sea que el individuo participa activamente de su proceso de desarrollo. Y es un proceso autoterapéutico en el que el individuo puede decidir intencionalmente trabajar con ciertos aspectos de su desarrollo que se hayan visto interrumpidos a causa de la interacción social o a causa de eventos que pasaron en su vida. Importante saber que el desarrollo humano nos ofrece un marco amplio para poder entender la conducta en el aquí y en el ahora. Muchas veces las conductas que vemos reflejadas a través de un trastorno por consumo de sustancia tienen su raíz en patrones de desarrollo humano que fueron interrumpidos y que el individuo no desarrolló las destrezas de manejo necesarias para enfrentar la vida. Así que por eso es que hablamos de desarrollo humano cuando hablamos de trastornos por consumo de sustancia.
Y hay unos autores que se llaman Newman y Newman, que ellos escogieron varias de las teorías de desarrollo humano, pero primordialmente la de Erik Erikson. Y entonces ellos acuñaron un nuevo concepto que le denominaron lo que se llama el proceso central. ¿Y qué es el proceso central? Pues cada uno de nosotros pasa a lo largo de nuestra vida por unas etapas del desarrollo. A su vez, esas etapas del desarrollo tienen unas tareas. ¿Y qué son las tareas? Son esas demandas ambientales que nosotros como individuos debemos completar en ciertos momentos de la vida para satisfacer las demandas del mundo que nos rodea. Pero ¿qué pasa? Hay una crisis psicosocial en cada una de esas etapas de desarrollo. ¿Y qué es la crisis psicosocial? Son dos polos, un polo que es bueno y otro que no es necesariamente tan bueno. ¿Y qué hizo Newman y Newman? Newman y Newman dijeron, pues mira, los procesos centrales son los que ayudan a resolver favorablemente la crisis psicosocial de forma tal que el individuo desarrolle las estrategias de manejo necesarias para enfrentar la vida. Así que, ¿qué es lo que ellos dicen? Si el proceso central ayuda a resolver la crisis psicosocial de forma satisfactoria, el individuo desarrolla una cualidad adaptativa. Pero si el proceso central no hace el trabajo efectivo de que el individuo pueda resolver la crisis psicosocial de forma efectiva, el individuo desarrolla una patología. Durante el proceso de las etapas de desarrollo, hay personas que están cerca de nosotros que nos ayudan a fortalecer esos procesos centrales para resolver satisfactoriamente las crisis psicosociales del desarrollo humano. ¿Y quiénes son esas personas? Pues los cuidadores primarios, los vecinos, los primos, los abuelos, posteriormente la escuela, eventualmente la sociedad y eventualmente el grupo humano en donde nos estemos desarrollando. Así que todos los individuos pasamos por unas etapas de desarrollo que incluyen unas tareas que son esos checklists o esos aspectos que debemos completar para resolver satisfactoriamente las demandas ambientales del mundo que nos rodea. ¿Qué pasa? Si esa crisis se resuelve de manera satisfactoria, yo añado una destreza de manejo a mi caja de herramientas. Pero si no, el individuo desarrolla lo que se conoce como una patología central. Entonces, quería enseñarles un poco lo que son las etapas de desarrollo, no porque voy a profundizar sobre todas, simplemente para enseñarles y la aplicación de los conceptos que acabo de discutir. Por ejemplo, vamos a ver la etapa de la adolescencia temprana, en donde las tareas del desarrollo son la maduración física, las operaciones formales, el desarrollo emocional, la membresía al grupo de pares y las relaciones sexuales. ¿Y cuál es la crisis psicosocial que se da en ese periodo? La identidad de grupo versus alienación. ¿Y cuál es el proceso central o la llave que ayuda a resolver esa crisis psicosocial? La presión de pares. Entonces, si la presión de pares hace un trabajo satisfactorio, el individuo desarrolla fidelidad a otros, pero si no, desarrolla disociación, que es esa capacidad de separarse del mundo que les rodea. Así que esa es la aplicación de los conceptos de desarrollo humano. Si vamos entonces, disculpen que es que tenía invertido el orden, esta slide iba primero, pero nada, les quiero enfatizar especialmente en la etapa de la infancia. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos muchas veces o le pedimos a nuestros clientes conductas que tengan esperanza, que tengan voluntad para vencer lo que es un trastorno por consumo de sustancias. Sin embargo, no nos hemos fijado que esas cualidades que nosotros estamos buscando o buscando desarrollar en nuestros clientes tienen su origen en el desarrollo humano. Por ejemplo, en la etapa de 0 a 2 años ocurre el proceso de maduración de las funciones sensoriales. También se desarrolla la zapata, desde donde el individuo construye su capacidad de apegarse o de establecer conexiones significativas con las figuras de apego. Además, en esa etapa el individuo comprende la naturaleza, los objetos, crea categorías, se desarrolla elementos básicos del lenguaje. ¿Y cuál es la crisis psicosocial en esta etapa? Confianza versus desconfianza. ¿Y cuál es el proceso central o la llave que resuelve la crisis? La conexión con el cuidador. Si la conexión con el cuidador se da satisfactoriamente de tal forma que el individuo desarrolla buenas destrezas, el individuo desarrolla esperanza. Pero si no, desarrolla una retracción, que es una patología. Si miramos la segunda etapa de desarrollo y miramos el proceso, la crisis psicosocial, que es autonomía versus vergüenza,
El proceso central que lo resuelve es la imitación y volvemos nuevamente con la influencia del radio de relaciones significativas. Si el proceso de imitación hace que la crisis psicosocial se resuelva satisfactoriamente, la persona desarrolla voluntad. Y esa cualidad es la que muchas veces nosotros hablamos, fulano no tiene fuerza de voluntad, no quiere salir y demás. Nos estamos refiriendo a esa capacidad que tenemos los individuos de empezar algo y comenzarlo, o ese will, ese deseo de querer completar ciertas cosas. Eso se forma en las primeras etapas del desarrollo. Si esa parte no está bien formada, puede ser que tengamos un individuo con una patología central conocida como compulsión. Entonces, cuando miramos la definición de lo que son los trastornos por consumo de sustancias, nos damos cuenta que los trastornos por consumo de sustancias son una enfermedad altamente propensa a la recurrencia, caracterizada por un patrón compulsivo de uso de sustancias. Así que vemos entonces cómo se ve la manifestación de una patología que pudo haber tenido sus raíces en las primeras etapas del desarrollo. Y eso no implica que vamos a regresar las personas al vientre de su mamá, sino que lo que eso significa es que tenemos que tener una visión mucho más amplia para comprender la conducta en el contexto en el que se da y que tenemos que usar estrategias para que la gente aprenda a desarrollar o a regular sus emociones. El segundo mito que quiero discutir o realidad que quiero discutir es: los trastornos por consumo de sustancias, aunque son una enfermedad, se pueden comparar con un catarro, que una vez desaparecen los síntomas, la persona está curada. Y esto es nada más y nada menos que un mito. ¿Por qué? Porque los trastornos por consumo de sustancia, como dije al inicio, son una enfermedad altamente propensa a la recurrencia que se caracteriza por la búsqueda compulsiva de la sustancia y que es altamente propensa a la recurrencia. O sea que la recurrencia es esperada dentro del proceso de la recuperación. Importante saber que los síntomas de la enfermedad remiten, pero la persona requiere cuidados durante toda la vida. Por ejemplo, un diabético que su diabetes está estabilizada, un diabético tipo 2 que su diabetes está estabilizada, probablemente hizo dieta, probablemente comenzó con medicamentos, pero empezó a caminar, hizo unos ajustes y sus niveles de azúcar bajaron. Pero eso no significa que nunca más en la vida va a tener que volver a ver al internista o que nunca más en la vida va a tener que volver a ver su endocrinólogo. Lo que significa es que mientras los síntomas estén estables, las veces que vea a su médico es menos, pero cuando los síntomas de la diabetes estén exacerbados o no estén estabilizados, pues la persona necesita un nivel de cuidado más intensivo para asegurarse que esa enfermedad no siga su curso. ¿Por qué? Porque la diabetes es una enfermedad crónica que daña otros órganos. Asimismo pasa con la adicción. Si no se atiende a tiempo, si no se para el inicio del consumo de sustancias o el curso de la enfermedad, la persona se va a enfermar crónicamente y puede incluso tener fallo renal, incluso tener otras complicaciones asociadas al consumo de sustancias que a causa de la enfermedad avanzan. Así que es importante saber que nuestra visión sobre la adicción debe ser una visión de recuperación a largo plazo. ¿Y puede curarse la adicción? Pues mira, la gente se recupera y estamos aquí, todos los que estamos aquí porque creemos en la recuperación. Sin embargo, hay que darle espacio a los procesos neurológicos que se recuperen. No hay tal cosa como una vara mágica que en 2 meses o en 3 meses una persona, uno la hace ¡ting! Y su cerebro es transformado. El cerebro es transformado a causa de la interacción con el tratamiento y el tratamiento apropiado. Así que las personas desarrollan nuevas y mejores conexiones neuronales en la medida en que son atendidos para atender su condición. Si se fijan en las imágenes que están viendo, miren el cerebro de una persona sana, miren el cerebro de un consumidor de metanfetamina y miren el cerebro cómo se recupera 14 meses después de un proceso de tratamiento y de abstinencia de la sustancia primordial. Así que es importante conocer que hay esperanza de recuperación, pero también es importante saber que la adicción es una enfermedad crónica que requiere tratamiento y que si no se ofrece tratamiento, el curso de la enfermedad avanza y las personas se enferman crónicamente. Disculpen. Importante que sepamos que la adicción se compara con otras enfermedades crónicas y que el potencial de recurrencia es comparable con otras enfermedades crónicas igualmente, como lo son la diabetes, la hipertensión. Importante también saber que aunque es una enfermedad crónica, es prevenible, es tratable
y que los cambios neurobiológicos a través de la plasticidad de nuestro cerebro se pueden recuperar. No necesariamente implica que la persona va a volver a ser o a tener las mismas capacidades o el mismo nivel de concentración o el mismo nivel de poder quedarse profundamente dormido. Eso es una de las cosas que después podemos hablar con más calma. Sin embargo, es importante saber que las personas se recuperan y que las conexiones neuronales se recuperan. Sin embargo, no necesariamente implica que la persona va a volver al mismo estado de como comenzó cuando antes de consumir sustancias. Esa parte es sumamente importante que la tengamos en mente. El tercer mito que quiero compartir o la realidad es el trastorno de estrés postraumático o PTSD. Es común encontrarlo en la sociedad en general y también en las personas que padecen trastornos por consumo de sustancias. Yo creo que este mito casi todo el mundo lo falla y le voy a decir por qué. Esto es un mito. ¿Por qué? Porque no necesariamente es común encontrar el PTSD en la población. Personas con PTSD que también tienen un trastorno por consumo de sustancias. Las personas que tienen PTSD son 4 veces más probables de desarrollar un trastorno por consumo de sustancias. Así que en comparación con la población tienen un alto factor de riesgo para el desarrollo de un trastorno por consumo de sustancias por diversas. El cuarto mito que quiero compartir con ustedes es: las experiencias adversas en la niñez tienen un impacto significativo en el desarrollo de los trastornos por consumo de sustancias. ¿Esto es un mito o es una realidad? Esto es una realidad y les voy a explicar por qué. Las experiencias adversas se relacionan con cambios en la neurobiología del cerebro que provocan cierta discapacidad social, que provee un espacio para que no se aprendan a regular las emociones y se desarrollen lo que yo le llamo quizás unas fisuras en el proceso de desarrollo, y las personas asumen conductas de riesgo que los hacen morirse más temprano o más rápido. Recuerden ahorita el caso que yo discutí al principio de todos los elementos de riesgo que la participante tenía, y al final de esta presentación yo les voy a decir en qué completó ese caso, porque fue un caso de la vida real. Entonces, importante que sepamos que las experiencias adversas transforman el cerebro y la capacidad del individuo de enfrentar la vida. Y esos cambios requieren tratamiento para que las personas puedan sobrellevarlos y aprender a regular las emociones que los llevan a desarrollar conductas de riesgo. Y nos preguntamos, ¿y cómo entonces yo puedo saber si dentro de la población que yo atiendo hay gente que es sobreviviente de experiencias adversas? Pues este cuestionario que ustedes están viendo en pantalla no solamente les sirve para introducirlos dentro de sus centros, para auscultar a aquellos sobrevivientes de experiencias adversas, y escuchen bien, dije sobrevivientes, no dije víctimas, porque parte de lo que partimos de este paradigma es de sacar a las personas de su pity party y de su party de penas y sentarlos en una silla de apoderamiento y de control de su experiencia. No podemos cambiar las experiencias, no podemos impedir que la gente tenga traumas. Sin embargo, podemos apoderar a la gente para que, a pesar de las experiencias, pueda desarrollar lo que le llamamos el crecimiento postraumático, que es después que pasan ciertas evidencias, las personas se convierten en mejores seres humanos de lo que eran, o desarrollan algunas destrezas que antes no tenían y ahora sí tienen. Si usted quiere saber incluso si usted es un sobreviviente de experiencias adversas, usted puede contestar esas 10 preguntas y la cantidad de sí es un número de experiencias adversas. A mayor cantidad de experiencias adversas, mayor posibilidad de desarrollar ciertos factores de riesgo. Hay evidencia para aquellos que les interese más el tema, pueden oprimir ese link y pueden mirar cuáles son esos factores o esas enfermedades que ya la ciencia ha demostrado que están relacionadas con las experiencias adversas. Si los miran, la mayor parte de nuestros clientes las tienen. Factores de riesgo para desarrollar condiciones como fumar, abuso de alcohol, pobre autoestima, uso de drogas ilícitas, obesidad, inyección, drogas intravenosas, y pobre autoconcepto y pobre destrezas de cuidado de sí mismo.
pobre salud mental, más de múltiples parejas sexuales y problemas generalizados de salud, porque una de las características de aquellas personas que sobreviven a experiencias adversas es que tienden a somatizar y todos esos síntomas emocionales pasan a través del cuerpo y siempre tienen dolor, les duele la cabeza, les duele la espalda. Pues ¿por qué? Porque están procesando las experiencias adversas a través de su cuerpo. Entonces, importante que sepan que la literatura ya ha demostrado que a mayor cantidad de experiencias adversas, mayor probabilidad de desarrollar trastornos alimenticios, autoflagelación, repetición del trauma original, 50 parejas sexuales o más, abuso de sustancias, alcoholismo, intentos suicidas, obesidad severa y fumar. Y esto no lo digo yo. Si usted busca en Google en su barra y pone el A-Story, así como hace, como el líquido de lavar ropa, hace Story, le va a llevar a la página del CDC en donde están todos los hallazgos de esta investigación, que es una investigación longitudinal y de manera, no longitudinal, perdón, sino de forma recurrente. Y este estudio se considera un estudio de salud pública trascendental porque su muestra es representativa. Así que nos da una idea general de cómo prevalecen las experiencias adversas en la población en general. Entonces, ¿qué encontraron en este estudio las personas que lo realizaron? Que de los encuestados, el 12% reportó 4 experiencias adversas o más. 9.5% reportaron 3, 16% 2, un 26% 1 y un 36% 0. ¿Qué significa esto? Que de la muestra de 54,000 personas que participaron en esta encuesta, hay un gran por ciento de esas personas que reportaron tener experiencias adversas y esa muestra no eran personas que ya tenían un trastorno por consumo de sustancias, sino que eran personas saludables de la población en general, lo que nos lleva a esto a entender que ninguno de nosotros estamos exentos de ser un sobreviviente de experiencias adversas y que en la medida que nosotros podamos reconocerlo y buscar ciertos niveles para buscar ayuda, también nos ayuda a nosotros a entender por qué muchas veces seleccionamos profesiones de ayuda o profesiones relacionadas con el cuidado de los demás. Muchas veces tienen que ver con aspectos relacionados al ambiente que nos rodeó o porque queremos ayudar a gente que sufre a través de los conocimientos que nosotros sabemos. Así que es importante saber que dentro de esta audiencia que estamos teniendo ahora hay sobrevivientes de experiencias adversas. Yo no tengo ninguna dificultad en admitir públicamente que yo soy una sobreviviente de experiencias adversas. Así que, y eso no me hace ser menos que alguien, me hace ser una persona que ha entendido su trasfondo, que sabe cuáles son sus fortalezas y que sabe de dónde salió y cuáles son las cosas que han ayudado a moldear lo que yo soy hoy. El doctor Felitti, que fue quien llevó a cabo, quien es el autor de este estudio tan trascendental, descubrió que a mayor cantidad de experiencias adversas, mayor probabilidad de tener problemas de obesidad, diabetes, depresión, intentos suicidas, condiciones del corazón, cáncer y entre otras condiciones. Problemas de conducta como asociados con la conducta del tabaquismo, el alcoholismo y el uso de sustancias. Y otra cosa importantísima que a veces no entendemos y es que las experiencias adversas van en contra del potencial de las personas de tener esperanza y de determinar lo que completan. Así que está probado científicamente que las experiencias adversas disminuyen los graduation rates, la capacidad del individuo de completar o ser exitoso académicamente y la pérdida constante o cambio constante de los empleos. Así que el impacto de las experiencias adversas es tangible en nuestra sociedad. Probablemente lo que podamos estar viviendo en Puerto Rico y en otros lugares tiene mucho que ver con la construcción no la construcción, sino las secuelas de las experiencias adversas a lo largo de nuestra sociedad. Y en el caso de los latinos, yo me atrevería a pensar que en Puerto Rico la prevalencia de experiencias adversas es altísima. Así que eso nos lleva a tener una población con altos niveles de riesgo para el desarrollo de condiciones de salud física, de salud mental y de un trastorno por consumo de sustancias. Las estadísticas demuestran que 1 de cada 6 mujeres ha sobrevivido en los Estados Unidos a una violación durante el transcurso de su vida, versus los varones, que es 1 de cada 33. Es decir, ser mujer es un factor de riesgo, lastimosamente decirlo, y no es un comentario sexista, es un comentario validado científicamente.
Si tú eres mujer, la ciencia ha establecido que hay una alta probabilidad de que sobrevivas a una experiencia adversa relacionada con el abuso sexual. Si miramos las estadísticas del RAINN, establecen que cada 73 segundos un americano está siendo sexualmente agredido. Así que eso nos lleva a nosotros a pensar en dónde deben ir dirigidos nuestros esfuerzos de educación y de prevención para la sociedad. En el caso de Puerto Rico es difícil conocer de cerca estos hallazgos, pues porque no tenemos un sistema centralizado de estadísticas. Pero no necesitamos un sistema centralizado en estos momentos porque sabemos que tenemos un montón de gente con las condiciones. O sea que lo que entendemos por default o por razonamiento lógico es que sí hay una alta prevalencia de violaciones y de abuso sexual, porque entonces vemos un alto por ciento de mujeres que tienen trastorno por consumo de sustancias que también han sido violadas. Así que hay una estrecha relación validada científicamente entre el trasfondo de ser violado o haber sobrevivido a una experiencia de trauma y su interacción con el uso de sustancias. Si se fijan, las edades en las que ocurren la mayor parte de las agresiones es en la edad de 18 a 34 años. Sin embargo, también ocurren de 12 a 17, justo cuando el cerebro se está formando, justo cuando la zapata de nuestras relaciones interpersonales se está formando. Y que yo quiero sembrar con ustedes en esto, no un sentimiento de desesperanza, sino un nivel de conciencia que nos lleva a entender que la prevención es necesaria y que las experiencias adversas y del trauma puede prevenirse y que está de nuestra parte poder ayudar a las personas a recuperarse teniendo un sistema orientado hacia el trauma. Estos datos no voy a entrar en detalle sobre ellos por asuntos de tiempo, sin embargo, ustedes los pueden ver a continuación después. Lo que están documentando es que hay una estrecha relación de la prevalencia de violaciones con los trastornos por consumo de sustancias y con el riesgo de padecer un trastorno por consumo de sustancias. Estas imágenes pretenden resumir de forma visual lo que he estado hablando, así que cuando usted tenga calma, las mira con detenimiento. Simplemente llévese la idea de que las experiencias adversas provocan problemas en el neurodesarrollo que llevan al individuo a adoptar o que hacen que el individuo desarrolle ciertas incapacidades a nivel de manejo emocional, a nivel cognitivo y a nivel de algún impedimento, y eso hace que la persona adopte conductas de riesgo que lo llevan a enfermarse rápido o joven y morir temprano. En la siguiente foto lo que pretende es demostrarles o confirmarles a ustedes que las experiencias adversas transforman nuestro cerebro, transforman la corteza prefrontal, transforman nuestra amígdala y transforman ese circuito que nosotros utilizamos para regular nuestras emociones, que lo voy a discutir un poco más a profundidad ya mismito. Pero esta diapositiva pretende resumir eso que acabo de decir. El 5 mito, nos quedan 3 y no sé cómo estoy de tiempo, si alguien me puede decir cómo vamos con respecto al tiempo para saber si me puedo detener o no. Son las 11:45, Yari, para que sepa. Ok, ¿y cuánto tiempo me queda, Michelle? Sigue por ahí. Okay. Bueno, yo no mando aquí, pero dale hasta las 12, coge de 15 más. Ok, las experiencias, el mito número 5, las experiencias adversas en la niñez pueden desencadenar un mecanismo de afrontamiento disfuncional. Ante el impacto de una experiencia adversa, el individuo desarrolla unas maneras de poder lidiar con el caos que le rodea. Muchas veces esa manera de lidiar con el caos es contraproducente o son estrategias de manejo que son disfuncionales. Así que es una realidad que las experiencias adversas desencadenan un mecanismo de afrontamiento disfuncional y que puede hacer que el individuo utilice diversos métodos para satisfacer sus necesidades emocionales. ¿Qué hace una experiencia traumática? Pues una experiencia traumática sobreacoge la capacidad del individuo de enfrentar la vida, activa la reacción de pelear o huir o congelarse, y también frecuentemente produce un sentido de temor y vulnerabilidad. La experiencia adversa desencadena un mecanismo o la experiencia, lo que le llamamos victimización, provoca un mecanismo de afrontamiento de supervivencia, así que la gente desarrolla destrezas de manejo para sobrevivir la adversidad que pueden ir en contra de su salud y no darse cuenta. Y estos son algunos de los ejemplos de esas estrategias de manejo que la gente utiliza para
digerir las experiencias adversas que han venido acumulando a lo largo de la vida. O sea que cuando tenemos una persona enfrente con un trastorno por consumo de sustancias, tenemos que preguntarnos qué pasó allí, cuál es su trasfondo, cómo fue su desarrollo. Y tenemos que ser lo suficientemente científicos para utilizar el desarrollo humano para inicialmente cuando lo conocemos, pero también para planificar cuál tratamiento pudiera ser más efectivo para esta persona con ciertas características en particular. Por eso es que el desarrollo humano nos ayuda a entender cómo el individuo se enfermó y cómo podemos tratarlo. El sexto mito que voy a discutir, o la realidad, es sobre si las experiencias adversas se almacenan en la memoria y no representan un cambio significativo. Ya ustedes saben eso porque lo he dicho. Eso es un mito. ¿Por qué? Porque las experiencias adversas se almacenan en el cerebro y comprometen la capacidad de la persona de enfrentar la vida con esperanza. Así que cuando le pedimos a los individuos que tengan esperanza o que crean en la recuperación, estamos pidiéndole algo que neurológicamente en los momentos en los que están iniciando tratamiento es muy difícil hacer, porque su área del cerebro que trabaja con la esperanza está comprometida trabajando la falta de la sustancia. Así que es como dicen en mi pueblo, pedirle peras al olmo. Las experiencias traumáticas dejan huellas en nuestras emociones, en la capacidad de relacionarnos con otras personas, en la capacidad de experimentar felicidad e intimidad y en el cuerpo. O sea, que es decir, que la persona carga con el enemigo todo el tiempo. Fíjense que cuando ustedes se miran al espejo, y esto no lo digo de forma irónica, lo digo para que aprendan el concepto de lo que quiero plantear. Cuando ustedes se miran al espejo, ustedes tienen la misma cabeza y el mismo cerebro siempre, todos los días. Y carga con sus 5 sentidos siempre. No es cierto que podemos dejar los 5 sentidos o ciertas experiencias en la casa y entonces vamos a ciertos lugares. Porque si eso ocurre, pues eso se llama disociación. La mayor parte de las personas vamos a donde quiera que vamos con nuestro cerebro y con nuestros 5 sentidos cargando con ellos. Yo recuerdo una vez un ENT que me dijo, yo le pregunté que cuántas veces necesitaba usar el antihistamínico. Y él me dijo, bueno, si usted se mira en el espejo, si usted se levanta por las mañanas y se mira en el espejo y tiene la misma nariz, significa que necesita el antihistamínico. Y yo empecé a reírme. ¿Por qué? Porque de forma jocosa él me estaba llevando a entender que yo tenía una condición crónica y que el uso del antihistamínico no era opcional. Si yo quería vivir sin alergia, pues tengo que usar el antihistamínico siempre, pues porque mi condición está amarrada a la composición anatómica de mi nariz. Así que en ese sentido, así mismo pasa con las experiencias adversas. No es cierto que tú te vas a levantar por la mañana y vas a dejar las experiencias en el pasado y el tiempo cura las heridas. No, las personas cargan con los recordatorios constantes de sus experiencias todo el tiempo y cualquier cosa que nosotros digamos o hagamos puede activar esa sensación de desesperanza o esa flashback de experiencias que pudo haber vivido a causa de problemas en el desarrollo. Las experiencias adversas o las experiencias de trauma se almacenan en el cerebro reptil e impactan directamente en nuestro cerebro límbico. Y si no recibimos tratamiento, la neocorteza no puede hacer el trabajo de controlar la actividad entre el cerebro límbico y el cerebro reptil. El tratamiento, inicialmente cuando trabajamos con personas que sobreviven a experiencias adversas, tiene mucho que ver con ayudarle a desarrollar mecanismos para regular sus emociones a través de estrategias de manejo. Entonces, ¿quién es la que manda en el cerebro? La neocorteza, pero si el cerebro límbico está estimulado por una experiencia adversa o por un recordatorio de una experiencia adversa, esa persona toma decisiones basadas en sus emociones, basadas en la transformación de su cerebro a base de sus experiencias adversas. Lo que están viendo en pantalla es el procesamiento típico de nuestro cerebro. Nosotros observamos, informamos, interpretamos, procesamos, evaluamos opciones, planificamos y llevamos a cabo una conducta. Eso es lo que normalmente pasa. Las personas que sobreviven a experiencias adversas desarrollan el fight or flight mode casi siempre. Entonces, desarrollan una ruta expreso, una ruta alterna en la cual el cerebro observa, interpreta peligro, inmediatamente actúa. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida que la persona utiliza ese mecanismo, muchas veces, ¿qué pasa con el puente? El puente se abre. Miren en la próxima foto. O sea que la manera de fight or flight o tener el cuchillo siempre en la boca, como yo digo, es la manera habitual de la persona comportarse. Por lo tanto, necesita aprender estrategias para regular
sus emociones, y en eso consiste el tratamiento. La persona que sobrevive a experiencias adversas desarrolla lo que se llama los escalones faltantes. El proceso de tratamiento no es que va a ayudarle a reconstruir cada pieza que se rompió, va a ayudarle a construir un puente diferente que va por encima de las experiencias adversas, con la capacidad de que la persona desarrolle un crecimiento postraumático. Independientemente de las experiencias adversas que viviste, tú tienes la capacidad y la habilidad de mejorar y de recuperarte, pero tienes que recibir tratamiento. El séptimo mito en realidad es si se requiere un acercamiento informado para que las cosas mejoren. Si eso es una realidad. La ciencia ha demostrado que hay mejores resultados cuando se integra el tratamiento de trastornos por consumo de sustancias con asuntos relacionados con el trauma, o sea, que se atienden ambas cosas al mismo tiempo. No es como decirle al participante, vete y atiéndate la hipertensión allá, que cuando la hipertensión está estable, entonces hablamos de la diabetes. No, usualmente atendemos ambas a la vez porque sabemos que una cosa descompensa a la otra. Asimismo pasa con las adicciones. Si no trabajas la historia de trauma y el trastorno por consumo de sustancias al mismo tiempo, cuando la persona deja de usar sustancias, la sintomatología del trauma va a aumentar. Así que es importante mantener ese balance entre el tratamiento de forma integrada, que trabajemos tanto el trastorno por consumo de sustancias como la historia de trauma. Y eso nos da mejores resultados a largo plazo. Y la última mito o realidad que voy a compartir es, no sé si conocen a Seeking Safety, pero si no conocen lo van a conocer hoy. Seeking Safety es un acercamiento de tratamiento integrado basado en la evidencia que ha mostrado ser efectivo en poblaciones y es costo efectivo. Eso es cierto, es una realidad. Seeking Safety provee un escenario para cambiar de un enfoque de trauma a resiliencia, de déficit a fortaleza, de opresión a apoderamiento, perdón, que cambié el style sin darme cuenta, y de individuo a sistema. Así que es importante que entendamos que cuando trabajamos con un sistema orientado al trauma hay que hacer un cambio de mindset, hay que transformar la manera en la que pensamos. ¿Por qué? Porque anticipamos el riesgo y evitamos herir más a la gente, evitamos retraumatizar a gente que ya está traumatizada a causa de la enfermedad. Estos son recomendaciones para implementar un sistema informado al trauma, que después posteriormente lo pueden ver. Importante que sepan que los acercamientos del trauma van desde lo más amplio hasta lo más específico, desde lo que estamos haciendo hoy, que es como informarles a ustedes sobre trauma, hasta agencias que han adoptado servicios específicos para trauma. Así que mi intención es que ustedes salgan de aquí emplazados a poder hacerlo. Esta información sobre Seeking Safety, pueden oprimir los links para que lo tengan. Información sobre en qué consiste el modelo. Creo que no voy a entrar de lleno en eso, pero lo pueden ver posteriormente. Y para resumir lo que hemos aprendido, es importante considerar el desarrollo cuando se trata, el desarrollo humano cuando se trata de trastornos por consumo de sustancias y trauma. En la población general es común encontrar personas con experiencias adversas en la niñez. Las experiencias adversas pueden prevenirse. El trauma cambia el cerebro. La investigación ha demostrado que la exposición a fuertes eventos durante las etapas primarias del desarrollo puede dar paso al desarrollo de otras condiciones. Hay mejores resultados cuando se abordan las cosas en conjunto. Seeking Safety es un evidence-based practice para trabajar con la población que sufre trastorno por consumo de sustancia y trauma. Y hay recuperación, hay recursos, la rueda está hecha, no hay que inventarla, hay recursos disponibles. Importante que sepamos que la recuperación es un proceso a lo largo de la vida. Y entonces, vamos entonces al caso, a abrir esto a que hablemos sobre todo lo que yo he cubierto hoy. Yari, antes de empezar eso, han llegado varias preguntas por el chat que pienso que podría ser bueno abordarlas antes de ir a esta parte para poder hacerlo mejor. Alguien preguntó cuáles podrían ser los tratamientos para el trauma y trastornos por consumo de sustancias. Quizás de una manera, ¿verdad? Ya teniendo este trasfondo, quizás en 1 o 2 minutos por lo menos poder hablar un poquito de eso antes de ir al caso. Pues mira, hay acercamientos desde modelos basados en el presente, como lo es Seeking Safety, que es un present-based model. ¿Qué significa eso? Que no vamos a ir a hurgar sobre la historia de trauma del cliente, sino que vamos a ayudarle al cliente a manejar los síntomas del trauma aquí y ahora.
Hay otros teóricos que dicen, una vez ya eso está manejado y ya el cliente aprendió estrategias de manejo, entonces podemos usar un Path-Based Model. O sea que podemos ir a profundizar un poco más en las historias de trauma. Pero hay diversos tratamientos. Este que estoy planteando, el Seeking Safety, es un tratamiento que se utiliza tanto en grupos como a nivel individual para mujeres y para hombres, y que su implementación es sencilla, no fácil, pero es sencilla. Y pues provee, es costo efectiva también. Así que dentro de la gama de tratamientos, Seeking Safety es una buena alternativa. Perfecto. Pues si quieren, entonces, bueno, antes de que proyectes el caso, no sé si hay alguna pregunta, ¿verdad? Pueden ir tirando por el chat para entonces lo que trabajamos con el caso también pues poder ir viendo para irles contestando. Antes entonces de proyecto, nosotros traímos un caso, pero quisiéramos ver, ¿verdad? Si ustedes tienen algún caso más específico, más concreto que quizás han encontrado en sus espacios de trabajo, en sus entornos, que quisieran pues traer, ¿verdad? Obviamente con la menor información posible, pero la suficiente para poder hablar del mismo, para verla, poder discutirlo aquí. Veo que Karen tiene la mano alzada, no sé si es para una pregunta o para un caso, pero Karen. Y buenos días, tenía una pregunta al principio, la doctora Marrero mencionó que es diferente el tratamiento de una persona que tenga PTSD versus una persona que tenga trastorno por sustancia. Aunque sean diferentes las características, pero ¿cómo sería de diferente el tratamiento? Pues mira, el tratamiento para el PTSD va a depender también de los componentes psiquiátricos y físicos que presenta la enfermedad. Hay desde tratamiento farmacológico hasta tratamiento psicoterapéutico. Y ambas cosas, cuando hablamos de trauma, yo quiero que ustedes sepan que básicamente estamos hablando de PTSD también, o sea que cuando hablo de Seeking Safety, el Seeking Safety pudiera ser un tratamiento tanto para gente con diagnosticada oficialmente con PTSD, como para gente que no está diagnosticada, pero tiene unas experiencias adversas que se relacionan o que están asociadas a su trastorno por consumo de sustancias. Así que cuando hablamos de trauma, hablamos de esa sombrilla grande en donde ponemos el PTSD y también las experiencias adversas en conjunto. El tratamiento va a depender de la cronicidad o la manifestación de los síntomas del cliente al momento del tratamiento. La recomendación basada en la evidencia es que ambas cosas se trabajen al mismo tiempo, tanto el PTSD como el trastorno por consumo de sustancias. Gracias, doctora. Tengo por aquí también, nos había escrito en el chat, ahora se me fue para arriba otra vez. No sé si Luis Alicea quiera entrar, ¿verdad? Quitar el micrófono y traer el comentario que había realizado en el chat para que los demás, ¿verdad?, puedan compartir el comentario. No sé si todavía está por aquí Luis Alicea. Buenas, sí, estoy aquí. Ahora sí te escuchamos. Sí, mi comentario va en relación a que he tenido pacientes que tienen su recurrencia, un lapso, y entonces puede ser que abandonen tratamiento o no vuelvan quizás el día que le tocaba la cita. Y cuando se explora, el paciente experimentó vergüenza, ¿verdad? No me da la palabra. Shame, vergüenza. Vergüenza, gracias. Debido a ese lapso o recurrencia. Entonces, me parece importante trabajar eso con el equipo y desde las primeras intervenciones trabajar con el paciente, que la recurrencia es normal, que es un proceso, que no hay que sentir vergüenza y que vuelva, que lo primero que pienses en nosotros como esa red de apoyo para el manejo de esas situaciones. Totalmente de acuerdo, Luis. Es importante que nosotros como profesionales de ayuda seamos capaces de poderle transmitir al cliente, porque por ejemplo, cuando un diabético tiene la diabetes descontrolada, no se le dice no vuelvas hasta que dejes de comer dulce o hasta que estés dispuesto a dejar de comer dulce, sino que entonces se le cita con el nutricionista, se le da una dosis más alta del medicamento, porque probablemente en lo que el cliente gana o nuevas destrezas de alimentación
alimentación y de cambios de patrones de alimentación, eso toma tiempo, pero no vamos a permitir que la enfermedad siga su curso y siga dañando otros órganos mientras el paciente adquiere las destrezas para manejar su enfermedad. Asimismo pasa con los trastornos por consumo de sustancias. Es importante entender que este cliente desde el inicio debe saber que si hay una recurrencia, el primer lugar a donde él debe ir a comunicarlo es con su clínica. Decir, recurrir. ¿Por qué? Porque la recurrencia desde el modelo de tratamiento basado en la recuperación se ve como un momento de aprendizaje. ¿Qué pensamientos antecedieron? ¿Qué situaciones estuvieron presentes cuando se dio la recurrencia? ¿Qué personas estaban conmigo cuando se dio? Y demás. Y todo este aspecto yo creo que es importantísimo que nosotros podamos ser capaces de poder transmitir ese mensaje a nuestros clientes. Gracias, doctora. También por último, antes de pasar con la doctora Cabán, que sé que está esperando para presentarle el caso, tengo por aquí un comentario de Taina. No sé si Taina estás por ahí, quieras comentar lo que habías mencionado en el chat sobre el taller que vas a estar tomando y demás. Buenas tardes, mi nombre es Taina, promotora de salud comunitaria con el fideicomiso. Es que yo pertenezco también a lo que es el Consejo de Seguridad Comunitaria con la Policía de Puerto Rico. Ellos están también ofreciendo, incluso ahora el 1 de septiembre vamos a tener un taller con AMSCA sobre indicadores de ansiedad, y el 25, creo que fue 20, o 30, el 30 de agosto tenemos un taller de Narcan con la Policía de Puerto Rico en el municipio de Maunabo. Se me invitó, así que este es algo pues sumamente importante, pues que me sigue adiestrando en lo que es pues, los diferentes componentes de nuestra sociedad, porque muchas veces la sociedad de adictos en la isla es bien discriminada, es marginada, y pues ellos son parte de nosotros, y a veces cuando sus familiares o quizás hasta muchas veces el gobierno se olvida de ellos, estamos organizaciones como nosotros y como otras organizaciones que los ayuda a tratar de que ellos puedan buscar la ayuda necesaria para poder salir de esos momentos tan difíciles por los que ellos están pasando. Gracias, Tania, Taina, por compartir tu experiencia. Eso nos da esperanza de saber que hay varias iniciativas que se están dando para atender la perspectiva de los trastornos por consumo de sustancias de una perspectiva salubrista, y pues quitar un poco la carga emocional o la carga moral de lo que es un trastorno por consumo de sustancias. Yo al día de hoy, con la experiencia que tengo como consejera y que tuve en el Proyecto Mujer, trabajando con mujeres con trastorno por consumo de sustancias, no he conocido a una sola persona que se sienta orgullosa y feliz de tener un trastorno por consumo de sustancias. La mayor parte de ellos sufren mucho el curso de la enfermedad. Como yo digo, nadie entregaría voluntariamente un brazo, o nadie entregaría voluntariamente una pierna, o nadie entregaría voluntariamente su casa, su familia, sus hijos. La mayor parte de la gente que pasa por estas enfermedades es porque pues, la enfermedad ha comprometido su voluntad, y neurológicamente necesitan un espacio para recibir un tratamiento validado científicamente que ayude a atender la enfermedad y no a poner parchos ni a revictimizar aún más, ¿verdad? Las personas que sufren. Adelante con los comentarios. Perfecto. Gracias a todos, ¿verdad?, por traer sus comentarios y preguntas. También gracias nuevamente a la doctora Marrero por la didáctica, que sabemos que es muy, muy abarcadora, mucho material, pero a la misma vez lo resumió bastante bien y todos estuvimos atentos. Así que ahora voy a compartir rapidito pantalla para dejarles, ¿verdad?, con ustedes a la doctora Cabán. Me confirman tan pronto puedan ver la presentación. Sí, se ve. Perfecto. Se ve. Así que entonces puede, antes de que pongas el otro, queríamos, ¿verdad?, por ver si alguno de ustedes o alguna de ustedes, ¿verdad?, tenía algún caso que quisieran que discutiéramos. Nosotros traímos uno, pero, ¿verdad?, quizás entonces más aplicado a la realidad de lo que, ¿verdad?, ustedes ven quizás en sus prácticas privadas o en los centros donde ustedes trabajan. A ver, entonces, ¿verdad?, pueden prender el micrófono si quisieran traer uno, mira, yo he visto esto y quizás pues lo maneje de esta manera, o tengo este casito que quizás pues no sé por dónde dirigirlo. A ver si podemos hacerlo de esa manera.
Vamos a ver si alguien se atreve, si alguien lo trae. Ahí le di sin querer para el frente. Tranquila. Sí, Estamos en vivo. sí, de verdad, pueden escribirnos en el chat si tienen algún caso que quieran presentar sobre lo que ha presentado también la doctora Marrero, que le ha pasado, ¿verdad? En su área de trabajo, que quieran compartirlos con nosotros para junto a todos poder dar sugerencias, o quizás otro le ha sucedido lo mismo y lo ha manejado distinto, que esa es la parte, ¿verdad? Que queremos discutir aquí, que entre todos podamos aprender. Tan tímidos hoy, doctora. Liz Mariel, sí, en lo que ellos se animan, me gustaría que cuando miráramos los componentes del caso, la doctora Caban tiene unas cuantas preguntas. Yo quisiera que el público me dijera, cuando ven este caso, si les parece común, si no les parece común, y por dónde ustedes comenzarían a trabajar con este caso. Bueno, pues si quieres entonces, Liz Mariel, presenta el caso que tenemos, para entonces quizás esa como trae Yari, ¿verdad? Que puedan ver lo que estamos buscando, que realmente es bastante poquita información. Yo voy entonces a tirar las preguntas por el chat para que las puedan ir viendo y entonces podemos ir trabajándolas. Ahí. Voy a leerlo juntitos. Ya lo leyeron, pero la vamos a repasar. Tenemos este caso clínico que tenemos una mujer de 24 años sin hogar permanente. Ella fue criada en un centro de vivienda de bajo costo, es hija de una mujer con trastorno por consumo de sustancias, vamos viendo su historial, y no conoció a su padre. Tuvo problemas del habla y aprendizaje debido a dificultades en su neurodesarrollo. Fue violada en múltiples ocasiones, no tiene recursos de apoyo familiar. Tuvo una hija que no conoce, fue removida en el hospital. Se dedica al trabajo sexual y no sabe leer. Pues un trastorno por consumo de sustancias severo a opiáceos. No ha recibido tratamiento para TUS, que es trastorno por uso de sustancias, y tiene hepatitis y es VIH positivo. Y no ha recibido tratamiento para las condiciones físicas desde hace un año. Llegó a sus facilidades, clínica privada, centro, donde sea que ustedes puedan estar, para comenzar a recibir tratamiento para el TUS. Ahora las preguntas que yo traigo, ¿verdad? Para que podamos irlas discutiendo. Primero, considerando el historial de vida, ¿verdad? Que aunque es un parrafito, hay un montón de cosas pasando. Considerando el historial de vida y desarrollo de la participante, ¿cuáles de sus experiencias de vida podrían considerarse como adversas y qué rol pudieran haber tenido en el desarrollo del substance use disorder? La segunda, que es la que la doctora Marrero también trajo, ¿por dónde comenzamos esta intervención, verdad? Porque es algo que nos pasa, que llega una persona y esto es lo que tengo, ¿verdad? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué podemos hacer, verdad? ¿Cómo le entramos al caso? Tercero, ¿cómo apoyar a la participante en su proceso de modificar sus estrategias de manejo disfuncionales para la supervivencia, disculpen, que es lo que estuvo trayendo la doctora Marrero? Y por último, ¿cómo la consideración del trauma podría beneficiar el progreso terapéutico de la participante y el tratamiento pues, de esa SUD? Vamos a ver, las tienen en el chat, podemos ir en orden, si usted se siente más cómodo con otra, podemos irla brincando. Vamos a ver. De todo lo que está en ese párrafo, ¿cuál es? Vamos de lo más sencillo, vamos a ir entonces ampliándolo. ¿Cuál de esas experiencias podrían considerarse como adversas? Vamos a ver. ¿Y cómo entonces pudieron haber incidido en el desarrollo de ese trastorno? Vamos a ver, pueden abrir micrófono o pueden hablar por el chat. Yo lo vi a ustedes en la charla del doctor Calvo, así que yo sé que ustedes hablan. Así que vamos. Buenas tardes. Sí. Pues experiencias adversas serían ser criada en un centro de vivienda de bajo costo y definitivamente siendo la madre siendo una persona con trastornos por consumo de drogas o de sustancias, perdona, y también que no conoció a su padre y después no los síntomas, pero los efectos de esa experiencia las experiencias adversas, perdona, fueron los problemas de habla y aprendizaje debido a dificultades en su neurodesarrollo. Ahí podemos ver como que los síntomas y como que el efecto era dificultades en neurodesarrollo.
también quizás que fue violada múltiples ocasiones, y no tener como que esos recursos también, me imagino que otros, no síntomas, pero el resultado es que quizás no se siente tan como que apoyada, que se siente sola y que no tiene ese sistema de apoyo. Perfecto, muchas gracias. ¿Verdad? Como vamos viendo, básicamente yo creo que el 75% del párrafo del caso que traímos podría considerarse como situaciones adversas. Y entonces vamos entonces a profundizar qué rol entonces pudieran haber tenido estas situaciones adversas en el desarrollo de ese SUD. Tengo aquí en el chat que Amarilis trae sentimiento de pertenencia, conducta aprendida, vulnerabilidad, baja autoestima. Muy bien. ¿Qué más entonces ustedes pueden, cómo podemos empezar a ir conectando las experiencias adversas entonces con el desarrollo del trastorno por uso de sustancias? Amarilis añade que también el asunto de la accesibilidad de servicios, definitivamente. ¿Puedo hablar? Claro. Saludos, soy la doctora Amarilis Rivera, un placer. Bueno, aquí es bastante complejo. Vemos toda una crisis en una persona, ¿verdad? Y es muy lamentable cuando hablamos de sentimiento de pertenencia, dónde está mamá, quién es mamá, cómo es mamá, ¿verdad? Independientemente si estamos hablando, ¿verdad?, de padres adoptivos, independientemente si estamos hablando de tíos, de abuelos, de lo que sea, de la persona, figura que tenga ese niño, ya está afectado. La otra, ¿verdad? La cuestión de que para mí el sentimiento de pertenencia es una de las cosas más importantes porque a veces te pueden tener, ¿verdad?, personas alrededor que tengan problemas, ¿verdad?, de drogadicción, de alcoholismo, el ambiente que tengan, pero si hay una persona que ellos identifican, ¿verdad?, que podría ser una figura importante, muchas veces no necesariamente tendrían que entrar en ese proceso. Y obviamente, ¿dónde está la parte que protege al niño, ¿verdad? ¿Dónde está la parte de los maestros, la parte del trabajo social de la escuela, ¿verdad? La parte del departamento de la familia que se supone que proteja a ese menor? Eso pues aparentemente no se ve en el caso. El hecho de que también tuviese pues una violación, o sea que estamos hablando de traumas tras trauma, ¿verdad? Y esto es porque la persona se hace vulnerable, ¿verdad? Y lamentablemente pues no sabe a quién acudir porque tampoco se da recursos. La otra, el hecho, ¿verdad?, de que todo este tipo de trauma hace que, pues, hay también la cuestión de cosas aprendidas, ¿verdad?, de que, pues, lo que vio normal, aparentemente anormal, que no se pudo corregir a tiempo. Y pues obviamente tenemos condiciones de salud como el HIV, hepatitis, me imagino que es hepatitis, alguna hepatitis, no sé cuál hepatitis hay, no me dice que es C o B o lo que sea. O sea, la cuestión de que tengamos enfermedades en este caso, pues de transmisión sexual, de que también tengamos una mujer que, ¿verdad?, su oficio es la prostitución, lo que hace que se margine más de la cuenta, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, me aumenta el problema mayormente mental. Por lo tanto, pues el recurso es lo más accesible que tenga, ¿verdad? En este caso es tratar de olvidar los asuntos y nos vamos con los problemas, ¿verdad?, de drogadicción mayor. Así que aquí lo que tenemos que trabajar, ¿verdad?, es algo que sea en conjunto, o sea, un tratamiento o una clínica que esté dispuesta a trabajarla a la misma vez. ¿Verdad? Para que entonces al trabajarla a la misma vez fortalecer esas partes de ella, mayormente, ¿verdad? Esta cuestión de autoestima, no necesariamente vaya a dejar, ¿verdad?, lo que es de su oficio, lo que es la prostitución, pero educarla a cómo, ¿verdad?, va a protegerse de otras enfermedades sexuales y cómo también proteger a otras personas, ¿verdad?, de que se le transmita, en ese caso, el HIV o la hepatitis que tenga. Así que aquí hay múltiples asuntos que trabajar con esta persona y sí, apareciera como que algo que está fuera de lo normal, bueno, que está fuera de lo normal, ¿verdad? Pero el asunto es que esto es una realidad y esto lo vivimos día a día, donde vemos no tan solo, pues, está una muchacha de 24 años, lo podemos ver en adolescentes, o sea,
Esto es una realidad, esto lamentablemente es una realidad y tenemos que ir trabajando y quitando estigmas, ¿verdad? Porque esta persona puede estar estigmatizada y nosotros como, ¿verdad? Trabajadores de salud, cómo quitar esas estigmas de nuestra mente primero para poder brindarle el apoyo a esta persona que tiene muchísimos asuntos, ¿verdad? Personales. Muchas gracias, doctora Rivera. Entonces, ahora bien, ¿por dónde empezamos? Si quiere contestar o quiere contestarle a todos los participantes, ¿qué es lo primero que deberíamos atender en un caso así? Yo primero, por ejemplo, yo en mi caso, buscaría traerla a un lugar que se sienta más seguro, ¿verdad? En cuestión de casa, de hogar, que a veces ya sacándola del lugar podríamos adelantar algo, no necesariamente, en conjunto con un buen psicólogo, ¿verdad? Y es que es algo que es conjunto, no hay manera de que yo pueda sacar algo primero, algo después, eso es que se trabaja ese conjunto. Por eso, por ejemplo, en el Departamento de Salud, cuando nos llega un paciente, por ejemplo, de HIV o, ¿verdad? O cualquier enfermedad de transmisión sexual, se trabaja en conjunto médico, psicólogo, trabajador social, manejo de casos y obviamente buscamos que ese paciente ese mismo día se vaya con su medicamento porque le creamos importancia a la salud de la persona y a la persona. Y eso crea mayor adherencia a lo que vayamos a hacer, a cualquiera de los asuntos de la persona. Excelente, muchas gracias. Doctora Rivera tiene razón y me gustaría hacer hincapié en varios aspectos de lo que ella ha traído con respecto al caso que me parece que es importante resaltar. Primero, que uno de los aspectos centrales del modelo de Seeking Safety, que es un modelo basado en la evidencia para trabajar el trauma y el trastorno por consumo de sustancias, tiene un fuerte enfoque en el manejo de casos. Cuando miramos este historial, lo primero que yo haría o que pudiéramos hacer sería un historial para entonces comenzar a establecer cuáles son las prioridades de las necesidades de ella. Número uno, como dijo la doctora Rivera, vivienda. Si no atendemos el asunto de vivienda, las otras cosas no se van a estabilizar. O por lo menos un espacio seguro donde pueda ir a bañarse y hacer ciertas cosas, pues como centros de vivienda que proveen espacio de ropa, de duchas y todas estas cosas, conectarla con servicios. Número dos, apremiantemente, según la pirámide de Maslow, lo primero que debemos mirar son las necesidades apremiantes de salud. Si no sabemos si tiene tarjeta de plan médico, si tiene acceso a seguro médico, todo este manejo de casos, de todo este andamiaje de poder provocar servicios para que ella pueda recibir tratamiento para la HIV, tratamiento para la hepatitis y tratamiento para todas las condiciones que pueden salir o surgir cuando ella pase por el proceso de desintoxicación, si es que ella está lista para un proceso de desintoxicación, porque puede ser que lo que convenga sería buscarle un lugar de servicios en la comunidad, comenzar a trabajar con ella la prevención, en los condones, para evitar evitar el contagio de otras personas, pero también para promover la prevención hacia ella y entonces ir trabajando el caso para posteriormente quizás inducirla en algún protocolo de Subuxone o de metadona o de otras cosas, pero primordialmente hay que trabajar un plan de manejo de casos para atender las necesidades apremiantes de la salud física. Posteriormente podemos entonces hablar de un modelo de tratamiento integrado en el trauma. Pero si ella llegara a un centro en donde tienen un sistema orientado hacia el trauma, ya las personas anticipan que este caso es común y preparan una infraestructura para atenderla y tienen un manejador de casos que trabaja con los asuntos de vivienda y tienen un médico que va a hacerle todos los análisis posibles para inducirle al tratamiento, ya sea de hepatitis, ya sea de HIV o ya sea según la necesidad, cuál va a ser el primer tratamiento. Eso es una decisión que es puramente médica. Y posteriormente, entonces, el equipo de la cuestión psicológica y de abuso de sustancias, pues entonces se integra para trabajar. Pero lo que nos emplaza a este caso, uno, que es importante que sepan que el caso es real. Esto fue una participante real y tristemente le comparto que esta participante falleció de un accidente ejerciendo la prostitución, alguien la atropelló. Y entonces este caso lleva a cabo
o vemos como los hallazgos de las experiencias adversas se ven manifestados en ella. Vemos una persona que nació en un ambiente de alto riesgo con un proceso de desarrollo sumamente accidentado, viene de un trasfondo de un familiar con un problema de sustancias, falta de recursos en la escuela, falta de un sistema que identificara las necesidades apremiantes en el momento, desertor escolar, próximamente se introduce en el uso de sustancias y posteriormente tenemos una persona que adoptó unas conductas de riesgo que la hicieron morirse antes de los 25 años. O sea que estos casos o esto que ustedes están viendo es más real de lo que podemos pensar y no es necesariamente un caso que complicamos para presentárselo aquí. Esto es un caso de la vida real. Hay gente allá afuera que sufre y padece los trastornos por consumo de sustancias y estamos aquí para, ¿verdad?, ser fuente de apoyo y ser esa puerta de recuperación. Doctora Cabán. Muchas gracias, doctora Marrero. Así que, ¿verdad? Vamos entonces viendo cómo, ¿verdad? Repasando un poquito, sería entonces la estrategia adecuada para la intervención, sería entonces trabajar ese historial, ¿verdad? Ir viendo qué es la emergencia, por decirlo de algún modo, que tenemos que tratar primero, cómo podemos estabilizar en todo lo que se pueda a esta persona para que se pueda ir, ¿verdad?, subiendo los niveles de intervención. La pregunta 3 atendió bastante la respuesta que estuvieron dando las doctoras, así que voy a brincar a la 4 porque ya me quedan 2 minutitos para entonces poder ir cerrando. Sería, ¿verdad?, a modo de reflexión ya de cierre y final, ¿cómo entonces se podría beneficiar a esta persona y cómo se podría beneficiar el proceso terapéutico de la misma teniendo una perspectiva que es donde se considere el trauma? Vamos a ver, ¿cómo considera el trauma puede ser beneficioso en nuestra intervención, ¿verdad?, considerando que la persona pues ya hicimos el historial, ya se logró esa estabilización inicial, cómo entonces ya entrando más en un proceso pues, terapéutico de consejería, cómo entonces esa consideración podría ser beneficiosa? Y con esto, ¿verdad?, estas reflexiones finales. Yo creo que hablaste muy rápido, no te entendí la pregunta muy bien. Pues vamos, está escrita ahí en la número 4. ¿Cómo la consideración del trauma podría beneficiar el progreso terapéutico de la participante y el tratamiento del substance use disorder? O si la quieren al revés, ¿cuál podría ser la consecuencia de no considerar el trauma cuando tratamos con una persona que tiene uso problemático de sustancia? Bueno, el paciente primero no se va a sentir validado, o sea, hay que validar sus sentimientos ¿verdad?, y todas las cosas que ha pasado, ¿verdad?, el proceso de su vida. Manejar el trauma, ¿verdad?, nos permite a nosotros también que el paciente tenga la adherencia, que es lo que buscamos, que el paciente que goce de salud. Pero si no se trata, sabemos pues que las probabilidades de que nuevamente recaiga en el uso de sustancias, que haya otras situaciones, ¿verdad?, que dañen tanto la salud de ella como de otras personas, pues entonces pues aumentaría. Y entonces hacemos un ciclo, ¿verdad? Porque probablemente está en edad reproductiva, probablemente quede embarazada, y entonces volvemos de nuevo al ciclo. Gracias por la aportación. Tenemos acá una pregunta en el chat, tenemos como 30 segundos para atenderla, que dice, excelente caso, pero ¿cómo tú los puedes ayudar a conseguir tratamiento voluntariamente? Michelle, quería abordar esa parte porque fíjense que cuando hacemos este caso es precisamente para promover que ustedes empiecen a pensar fuera de lo que comúnmente pensamos. Inicialmente esta persona no necesariamente quizás está lista para comenzar el tratamiento, pero podemos comenzar a inducirla. ¿Qué significa? Una estrategia de reducción de daños. Si está prostituyéndose, pues trabajar el asunto de la prevención, el uso de condón. Si no está recibiendo tratamiento, pues comenzar a buscarle todos los servicios que necesita para conectarse a tratamiento, para que eventualmente a través de la inducción a tratamiento ella acepte algún tipo de tratamiento, porque fíjense que el tratamiento, cuando uno lo escucha, uno quisiera meterla en un lugar y que tenga todo de cantazo, pero la verdad es que no funciona así. La verdad es que a lo mejor podemos comenzar con una estrategia de reducción de daños para fomentar que ella busque tratamiento voluntariamente para reducir el impacto y el curso de la enfermedad.
y posteriormente, cuando ella esté lista, entonces podemos ir apoderándola para que ella voluntariamente decida ir a tratamiento. Pero en el caso de que hay personas que no, que yo no, ¿verdad? No es siempre la primera opción, pero en el caso de personas que ya su deterioro es un nivel extremadamente severo, hay otras protecciones y otros asuntos relacionados con la ley, como la ley de ingreso involuntario, que es la ley 67, que a través de una corte se le solicita el ingreso involuntario a un centro de tratamiento. Pero siempre partimos de la premisa de que podemos comenzar a manejar el caso, inducir a esa persona a tratamiento con estrategias de reducción de daño y posteriormente quizás conectarla con unos servicios de tratamiento que puedan ir atendiendo sus necesidades poco a poco. Muchas gracias, doctora Marrero, por la contestación a las preguntas, ¿vale? Por la facilitación. Le voy a dar la parte a Liz Mariel porque ya son las 26 y pues ya no tenemos tiempo. Así que nada, muchas gracias a todos por su participación. Gracias a la doctora Marrero y la doctora Cabán, ¿verdad? Por la presentación y la discusión del caso, que sumamente pues, nos ayuda y enriquece el conocimiento. Antes que se me vayan, les voy a mostrar rapidito la postprueba para que la van a ver en sus pantallas en unos minutitos. Ok, entiendo que deben estar ya en pantalla viendo la postprueba. Son las mismas 4 preguntas que hicieron al inicio para contestarlas ahora al final de la presentación. Hay un comentario muy bueno en el chat que no quiero dejar que se pierda, que dice Ivonne Alemán: tomar en cuenta el trauma es tomar a la persona como un todo y es minimizar la culpa. Muchas gracias por el comentario. Mientras van contestando en la postprueba, voy a darles unos anuncios, ¿verdad? Siempre los esperamos cada 2 semanas. Nos estamos reuniendo jueves a las 11 de la mañana. La próxima presentación la va a estar dirigiendo, ¿verdad? El doctor Omar Pérez. Así que los esperamos el próximo jueves, no, el otro, a las 11 de la mañana. Y, ¿verdad? Les invitamos a que compartan la invitación a todos sus colegas para que se unan a esta red de intercambio de conocimiento y puedan, ¿verdad? Aprovecharlo y utilizarlo, ¿verdad? Para poder utilizarlo en sus respectivos trabajos. Adicionar a eso, quiero poner en el chat lo que sería la hoja de evaluación. Es una hoja, ¿verdad?, que nosotros siempre utilizamos para evaluarnos, evaluar cada sesión de nosotros y poder buscar todas esas áreas de mejora para poder ir mejorando las sesiones. Así que su opinión es sumamente importante para nosotros y pueden escanear, si están desde la computadora, pueden escanear con sus celulares el QR code que ven en pantalla y si no, en el chat también coloqué el enlace para que puedan contestar la hoja de evaluación y adicionar, como la doctora Cabán que presentó un caso real, ¿verdad? De manera anónima, también ustedes como participantes pueden someter sus casos, quizás casos que han tenido o están presentando en estos momentos, para que dentro de la discusión y los diferentes expertos en diferentes áreas, pues podamos crear una discusión y buscar cuáles serían las mejores recomendaciones. Y quizás, ¿verdad? Algún otro experto ha pasado por un caso similar y le podría dar las recomendaciones sobre el mismo. Así que muchísimas gracias nuevamente a la doctora Cabán y a la doctora Marrero y a todos los participantes por estar durante la mañana de hoy. Así que finalizamos, ¿verdad?, nuestra sesión de hoy y lo esperamos el próximo jueves, no, el otro, a las 11 de la mañana. Y así que tengan una linda tarde y buen provecho. Ahí les dejo la información de nosotros. Por cualquier duda o pregunta nos pueden contactar.
Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, gracias a todos. Gracias, doctora. Bye bye.